Buenos días, en nombre de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, le damos la más cordial bienvenida a la inauguración de actividades académicas, conferencia Desafíos de la Economía Chilena en 2021. Saludamos a las autoridades presentes el día de hoy, a nuestro vicerrector académico, señor Jaime Fater, académicos, docentes, egresados y especialmente a nuestros estudiantes. La Facultad de Ingeniería y Negocios está compuesta por diversas carreras, divididas en técnicas de nivel superior y profesionales. La facultad presidida por el decano, señor Gonzalo Islas, se caracteriza por su gestión académica, adaptada a las necesidades de una sociedad actual y orientada a desarrollar liderazgos positivos y capacidades para la creación de valor desde las organizaciones, en coherencia con el desarrollo académico y complejidad de la Universidad de las Américas. A continuación, invitamos al decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios, señor Gonzalo Islas, quien nos entregará un saludo inicial. Hola, buenos días a todos y todas. Es un gran privilegio para mí estar hablando hoy día en esta inauguración de las actividades académicas de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UDLA. Somos una facultad grande, como decía Natalia en la introducción. Hoy día dictamos 14 carreras, con más de 300 profesores entre académicos y docentes participando en nuestras actividades, con casi 5.000 estudiantes repartidos en 3 sedes y en distintas modalidades. Tenemos estudiantes jóvenes participando en nuestras carreras diurnas, también tenemos personas con experiencia laboral participando en nuestros programas executive. Tenemos hoy día una cobertura de estudiantes que va desde Arica hasta Punta Arenas en nuestras nuevas carreras online. Y, cierto, en este contexto tenemos grandes desafíos. Grandes desafíos como universidad y como facultad asociados a la formación de estudiantes, y también grandes desafíos en nuestra economía. No está de más decir, cierto, que vivimos en un entorno de gran incertidumbre. Hoy, cierto, buena parte del país, o la mayor parte del país, está en cuarentena, tal como estaba hace un año atrás, y la verdad es que es difícil predecir qué es lo que va a pasar con la economía en el futuro. Y para eso, y por eso hoy día tenemos un invitado que está especialmente capacitado para entregarnos luces al respecto, ¿cierto? Nos acompaña hoy día Igal Magenzo, un destacado economista con una gran carrera tanto en el sector público como en el sector privado, y con el cual queremos conversar hoy día, ¿cierto? Ver cuáles son su visión acerca de los desafíos de la economía chilena, los desafíos del entorno, y luego, ¿cierto?, dar un espacio a que ustedes puedan hacer sus preguntas y tener una conversación con Igal Magenzo. Nuevamente les doy la bienvenida y los dejo ahora con nuestro invitado de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, decano. Gracias por esta oportunidad de poder hablar frente a los alumnos de la Universidad de las Américas. Una gran diversidad de alumnos en términos de sus intereses, de sus carreras, de su etapa formativa, quienes creo que serán actores fundamentales en lo que va a ser el desarrollo y el devenir de Chile en el futuro, especialmente en épocas que nos enfrentamos a grandes desafíos y a crisis de diversos índoles. No sé si me pueden permitir compartir una presentación. Tengo algunas láminas. Pero antes que nada quisiera partir. ¿Tengo permiso para compartir presentación? Sí, sí. ¿Sí? Ahí sí. Acá. Perfecto. Ahí se ve la presentación.
Sí, sí se ve. Bien, muchas gracias. Bien, no hay para qué, digamos, ahondar mucho en los riesgos y las dificultades que estamos atravesando como país. Además de todo lo que implica la pandemia, que nos ha puesto en jaque a las economías globales y nos ha sacado digamos, del desarrollo que traíamos anteriormente. Tenemos riesgos de todo tipo, ¿no? El calentamiento global es un riesgo que se repite mucho y a veces parece una moda, pero tiene implicancias muy concretas y muy severas en ciertas partes del mundo, también en nuestro país y también en las decisiones que toman los países, sobre todo los países desarrollados, respecto a la producción y a lo que es el comercio internacional. Hoy ya se va a hacer cada vez más difícil, ¿cierto?, poder vender algo en el mundo si es que ese algo contamina en su proceso productivo. Las crisis políticas, los conflictos entre China y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, en todo este contexto resulta fundamental para los países, y sobre todo los países menos desarrollados, aumentar el tamaño de la torta. Aumentar el tamaño de la torta significa, ¿cierto?, poder, entre otras cosas, poder tener más recursos para hacer las cosas que se quieren. Por poner un ejemplo, o por tratar de graficarlo de alguna manera. En 1990, los ingresos de todos los chilenos, ¿sí? Si tomábamos todos los ingresos del trabajo, sumamos los ingresos de las utilidades de las empresas, todo lo que nos podamos imaginar como ingreso, y lo dividíamos entre el total de la población, estábamos hablando que en Chile se generaban ingresos por 350.000 pesos mensuales por persona, aproximadamente en pesos de hoy. ¿Ya? En el año 2000 eso se aumentó a 425.000 pesos por persona mensuales. Año 2010, 725.000 pesos. Año 2020, 850.000 pesos por persona. O sea, pasamos en 30 años desde 350.000 pesos por persona a 850.000 pesos por persona. Esos son los ingresos que tenemos disponibles en el país para consumir, para invertir. Eso debe seguir creciendo. Eso en los países desarrollados, cuando nosotros hablamos tomamos ejemplos y decimos Noruega, decimos Finlandia, decimos Estados Unidos, es 3 veces, al menos 3 veces, sino 4 veces, ¿ya?, por persona al mes. Los ingresos del gobierno, de eso una parte se lo lleva el gobierno. ¿Cuánto tenía el gobierno en 1990 por persona al mes? 85.000 pesos de hoy. En el año 2000, 10 años después, 95.000 pesos. Año 2010, 170.000 pesos. Año 2020, 210.000 pesos por persona mensual. Esos son los ingresos que tiene el gobierno. Eso tiene que quintuplicarse para llegar a ser un país como los que estamos mencionando, ¿ya? Entonces, agrandar el tamaño de la torta es algo muy importante. Puesto de otra manera, si el ingreso total de la economía hoy se distribuyera de manera igual, lo cual es imposible, ¿cierto? Es imposible distribuir de manera igual y mantener el tamaño de la torta al mismo tiempo, no sabemos cómo hacerlo. Tendríamos 850.000 pesos por persona, que no es una barbaridad, no es tanto. Entonces, si pensamos que esto además está mal distribuido, que no todo va a consumo, todavía somos un país de ingreso que se llama de ingreso medio, aun cuando tengamos una distribución del ingreso que no sea igualitaria en el país. Si lo pensamos en términos de cuánto ingreso generamos, somos un país de ingreso medio, estamos lejos de ser un país rico, tenemos un gobierno que es relativamente pobre, en que su capacidad de gasto es por persona al mes de 210.000 pesos. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero que nada estamos en una situación bastante compleja, pero afortunadamente para Chile, siempre hemos dicho en Chile, exportar cobre es algo
tenemos que diversificar la matriz, tenemos que pensar en exportar otro tipo de cosas, en producir otro tipo de cosas. La verdad es que ahora, en este momento en particular, exportar cobre es yo diría que es una bendición. El precio del cobre está en sus máximos históricos. A más de $4 la libra, está más alto, de los valores más altos que ha tenido en la historia. Y si lo miramos en UF, para poder compararlo, ¿cierto? Decir, mira, porque $4 hoy no es lo mismo que $4 hace 10 años, o hace 50 años, o hace 20 años, en UF está de lo más alto que ha estado en la historia del país. Si miramos los términos de intercambio es el precio de nuestras exportaciones como razón del precio de nuestras importaciones, lo que nos cuesta comprar afuera versus lo que nos pagan por lo que vendemos. Está históricamente alto. Nunca habíamos tenido unas condiciones de comercio tan buenas en la historia de Chile. Entonces nos enfrentamos a esta situación de pandemia y a salir de esta pandemia en condiciones muy favorables respecto a nuestro comercio internacional. Y eso es algo muy, muy importante. Y hay que considerar que cada centavo, cada vez que ustedes escuchan que subió el precio del cobre, cada centavo que sube el precio del cobre implica $20 millones más para los ingresos fiscales. O sea, también es algo muy importante. Y si en este último año subió de 3 a 4, significa que son $200 millones más para las arcas fiscales, lo que es muy importante. Otra vez, quiero enfatizar, nos enfrentamos a salir de esta pandemia en muy buenas condiciones desde el punto de vista de nuestro comercio internacional. Además, Chile es un país que tiene finanzas muy sólidas aún, ¿ya? Entonces, eso significa que es un lugar relativamente seguro, y eso hoy en el mundo no es algo común. Lo común es ser como Brasil, es ser como Colombia, que tienen, en el caso de Brasil, finanzas muy malas, en el caso de Colombia, finanzas muy frágiles. ¿Ya? Los países desarrollados tienen finanzas frágiles. Chile todavía tiene una situación financiera, no solo el gobierno, también las empresas privadas, también los hogares, que todavía es abordable, que tenemos espacio para seguir ampliando, espacio para seguir creciendo, espacio para endeudarnos cuando sea necesario. Entonces eso nos pone en una muy buena condición para poder seguir creciendo. Y estamos saliendo vacunando muy rápido, y eso es muy bueno y es muy importante. En el proceso de vacunación, por supuesto que no somos el más rápido, pero estamos entre el tercero y el cuarto más rápido del mundo, ¿ya? Respecto a nuestra población. Y eso es muy importante, ya van más de 6 millones de inoculados por primera dosis, y eso significa que de aquí hacia unos meses más debiésemos empezar a ver el efecto con fuerza. El país que más rápido va es Israel, y miren lo que ha pasado con los hospitalizados de edades mayores, de más de 60 años o entre 0 y 60 años. Miren cómo está cayendo el número de hospitalizados. Ese es el objetivo y eso es lo que debiese seguir pasando en Chile. Claro, acá estamos vacunando con vacuna distinta que la que está haciendo Israel, pero miren, cuando miramos el porcentaje de pacientes en camas UCI por grupo etario, los de 70 años, miren cómo han caído después que empezaron a ser vacunados. ¿Ya? Se mantuvieron muy estables, eran el 30% de los hospitalizados, eran de 70 años, fluctuaba entre 30 y 35, ahora está cayendo hasta 15%. Detrás de ellos van a venir los de entre 60 y 69 años que están empezando a mostrar una cierta caída. Claro, como número absoluto quizás está subiendo porque nos descuidamos y nos hemos contagiado más. Por lo tanto, no es raro que haya más gente hospitalizada y más gente entre 50 y 59 años que, digamos, es lo que saltó. Pero si lo miramos como porcentaje del total, es evidente el efecto que está teniendo la vacunación y eso nos debiese poner en un lugar muy bueno para empezar a abrir nuestra economía y a relajar las restricciones que ahora se endurecieron recientemente, relajarlas de aquí a un par de meses más con bastante fuerza. Y eso va a provocar una recuperación económica más fuerte como la que veníamos viendo hasta enero. En febrero, por supuesto, las medidas empezaron a ponerse un poquito más estrictas, por lo tanto, la economía se ralentizó
En marzo se ha ralentizado otro poco y en abril se va a ralentizar mucho dada la cuarentena que estamos empezando a vivir a partir de este fin de semana en la región metropolitana, que es la mayor parte de la actividad económica del país. Pero de ahí en más, mayo, junio, julio, ya debemos ver una recuperación sostenida, dado primero que vamos a poder tener más movilidad, segundo, que las condiciones económicas mundiales para nuestra economía son bastante favorables. Volviendo al tema de la minería, otra vez, se dice, ¿cierto? Debiésemos diversificar porque no hacemos otras cosas, pero cuando uno ve lo que implica el sector minero para el país, las implicancias son de un desafío muy... nos da muchas oportunidades. Es un sector que está muy interconectado entre lo que son los suministros, los proveedores, da muchas oportunidades y oportunidades de gran sofisticación. El sector minero no es un sector que es agarrar una pala, sacar tierra y sacar el cobre. Implica procesos muy sofisticados y procesos de ingeniería y de logística de una alta sofisticación que nos permiten desarrollarnos como país, no solamente yo recuerdo cuando fue el caso de los mineros que quedaron enterrados bajo tierra, los más jóvenes podrán enterarse, buscarlo en Google, los que tenemos algo más de edad nos acordamos porque fue un fenómeno mundial, haber salido de Chile y la gente preguntarme, ¿tú de dónde eres? Chileno. Ah, ¿trabajas en minería? Y yo, bueno, no realmente, pero la concepción que tenía el extranjero de la minería es el tipo que maneja un camión, es el tipo que remueve tierra, cosas de ese tipo. Y no, yo la gente que conozco que trabaja en minería es gente que trabaja en servicios para la minería que son altamente sofisticados, son gente que trabaja en geología, en química, en ingeniería, etcétera. Y eso además nos pone en el tema de la economía verde, ¿cierto? Porque la economía verde es altamente intensiva en cobre. O sea, además producimos uno de los metales que es más importante para poder dejar de contaminar en el mundo. Entonces, creo que es algo que no tenemos que mirar en menos el hecho de que nuestra mayor exportación sea el cobre. Y además, cuando uno mira, esa es la mitad de nuestras exportaciones. Cuando uno mira la otra mitad, es súper diversificada. Exportamos vinos, exportamos salmones, exportamos harina de pescado, celulosa, uva, cereza, ¿cierto? Cereza pasó a ser nuestra exportación más importante agrícola en el año. No solo es importante agrícola, sino que como exportación en sí tiene un tamaño muy grande, superó la uva, la manzana, y eso porque los chinos comen mucha cereza, especialmente en el Año Nuevo. Y ahí vimos una oportunidad y estamos exportando mucha cereza. ¿Qué significa exportar una cereza? No es sacar una cereza, tirar una semilla, y es un proceso bastante sofisticado desde lo que es el cultivo hasta lo que es la exportación, el proceso de frío, etcétera. O sea, oportunidades en Chile para hacer cosas sofisticadas no faltan. En Chile tenemos una economía bien diversificada en términos de actividades y exportamos productos donde se puede hacer cosas de alta sofisticación para agregar valor. Por lo tanto, a mí me parece más bien una excusa cuando se dice tenemos que hacer otras cosas. Ojalá exportáramos, no sé, autos, tecnología, cosas, aplicaciones, redes sociales, queremos ser Steve Jobs, queremos ser... No hay necesidad, lo tenemos acá, lo tenemos a la mano. En los sectores que ya estamos exportando, que ya estamos produciendo, podemos agregar sofisticación y agregar valor. Tenemos mucho espacio para eso, y ustedes como ingenieros comerciales, como ingenieros civiles, van a estar ahí los sectores listos para enfrentar los desafíos que ustedes quieran enfrentar.
¿Cuál es sí un problema que tenemos? No es lo que producimos, es lo que nos educamos. Y a mí me llama mucho la atención, aprovecho de decirlo, que escucho los debates de candidatos a constitucional, candidatos a alcaldes, etcétera, y la conversación sobre educación está muy ausente. Está muy ausente y en Chile necesitamos no un cambio, necesitamos realmente una revolución en educación. Es verdad, tenemos el mejor sistema educativo en Latinoamérica en términos de resultados. Esta es una prueba que se hace en un montón de países, ¿ya? Sobre todo en los países de la OCDE, pero también en otros países no pertenecientes a la OCDE, que son pruebas estandarizadas de lectura, matemática y ciencia, una forma muy simplista de medir nuestro sistema educacional. Por lo menos medir en términos de estas materias, qué es lo que saben los alumnos. Y Chile tiene los mejores resultados de Latinoamérica, y eso es sistemático. Esta es la última prueba aplicada en 2018, y los resultados hablan por sí mismos. Uruguay, que solía ganarnos en matemáticas, nos sigue ganando, pero por un puntito. Eso es todo lo que nos gana, ¿ya? Pero en términos de lectura, en términos de ciencia, ya tenemos mejores resultados que el uruguayo en promedio, ¿ya? Pero si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, vemos la tremenda brecha que hay. Y cuando hablamos de Finlandia, cuando hablamos de Canadá, cuando hablamos de Irlanda y de China, sobre todo, fíjense dónde han llegado. China, Canadá, Finlandia, todos estos países, Corea del Sur, han hecho revoluciones en términos educativos. No es que han hecho cambios, agarraron el sistema y lo cambiaron completo, hicieron una revolución. Y tenemos que pasar por eso, los chilenos tenemos que pasar por eso, sin duda. A mí me llama la atención incluso que nuestros niños muchas veces no saben leer, no saben hablar bien, no saben el vocabulario que usan es muy limitado. ¿Cómo vamos a hacer productos sofisticados si nuestra gente no es capaz de presentar bien una idea? Ya puede tener una muy buena idea, pero no es capaz de presentarla bien. Creo que ustedes en la universidad tienen una gran oportunidad de aprender ese tipo de cosas, cosas que de repente no son de las más sofisticadas y ustedes dicen, ¿para qué me sirve esta clase? ¿No? Pero lo que están aprendiendo en la clase es a poder llevar sus ideas y a poder comprender ideas de buena manera, cosa de mañana poder tener conversaciones y tener desarrollos que sean sofisticados, que sean complejos, que no sean tan simples, incluso para labores que no son física cuántica, ¿cierto? No es que vamos a mandar cohetes a la luna, pero incluso para labores que sean muy específicas, a veces técnicas, pero tienen una sofisticación. Mientras más sofisticado, mejor podemos hacer nuestro trabajo, mientras mejor seamos capaces de entender, más capaces seamos de expresar nuestras ideas, más sofisticado podemos hacer nuestro trabajo a todo nivel. Entonces, nuevamente, quiero hacer mucho énfasis en esto. El problema no está en lo que producimos, el problema está mayormente en nuestra educación. Y esto lo estamos enfrentando en un país en un mundo que ya está en plena cuarta revolución industrial. Esto es como si estuviésemos en la primera revolución industrial en que pasamos de la agricultura a la industria y tuviésemos nuestra gente no supiese tomar un martillo o activar una máquina. Así de simple. Tenemos que avanzar rápidamente en un mundo que avanza a una velocidad que es realmente exponencial, es increíble. Este gráfico que sale abajo a la izquierda nos muestra las comunicaciones. Las comunicaciones cuando se amplían por la Internet no es que se duplican y después se triplican. En la medida que yo me puedo comunicar contigo y tú te puedes comunicar con otra persona y esa persona con una tercera, nos estamos empezando a interconectar de una manera exponencial. Yo puedo hablar con esa cuarta persona pasando por poquita, antes ni siquiera estaba a mi alcance, ¿ya? Entonces, hoy se decía antiguamente que había máximo 6, antiguamente era máximo 6 grados de separación entre una persona y otra persona en el mundo. O sea, entre una persona que vivía
en Afganistán, en el desierto, y yo, habían 5 personas entre medio. ¿Ya? Entonces, si yo hablaba con una persona, otra persona, y así, y se hicieron experimentos, y efectivamente hoy es mucho menos que 6. Hoy es mucho menos que 6. Hoy realmente yo puedo contactar a cualquier proveedor de cualquier tipo o ofrecer mi producto, y mi problema no es que no es llegar a la gente, no es mi problema. Mi problema es con qué voy a llegar a la gente y cómo le voy a contar lo que estoy haciendo. Pero llegar a la gente me parece que no es el problema. Y esto está generando cambios muy rápidos a todo nivel, en todos lugares. Hay mucha gente que ha dicho, bueno, uno de los problemas de esto es que nos vamos a quedar sin empleo, porque entre que nos compiten de afuera y que es la robótica y la automatización, se van a tomar muchos de los empleos. Yo me cuesta creer eso. Yo creo que cuando las cosas se hacen de mejor manera, cuando las cosas se hacen de manera más eficiente, ¿cierto? Cuando incluimos más inteligencia, más automatización, eso tiene que generar oportunidades, no puede restar oportunidades. No puede ser que un mundo donde las cosas, donde hay más capacidad de producir, hay más capacidad de generar, sea un mundo que ofrezca menos oportunidades. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que apareció durante los 2000 o 2010? Un montón de empleos que antes eran mucho más difíciles de ofrecer. ¿Ya? A través de estas aplicaciones como Uber, aparecieron un montón de empleos de repartir cosas, repartir gente, repartir comida. Acá, por ejemplo, hay una lista esta lista es mucho más amplia, ¿sí? Les estoy mostrando un pedazo de aplicaciones que hay en Estados Unidos en las que uno puede pedir cosas a través de una aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, que paseen al perro. Necesito que alguien me pasee al perro. Entonces, paseadores de perro. Ahora hay mucha más gente que puede ofrecer este servicio de pasear el perro de manera mucho más fácil. Miren la tercera acá, ¿ya? Esto incluso, bueno, en los países que aquí el decano puede ir anotando, si ve las caras de quienes se ríen, puede ir anotando quienes se han reído con esta aplicación para ver en qué lado de la ley están. Pero de todo tipo de cosas, quiero un masaje, quiero un doctor, lo que sea, bueno, aparecieron estos trabajos. Entonces el problema no es si va a haber trabajo, no, creo yo. El problema es el tipo de trabajo que va a haber y cómo estos trabajos van a ir cambiando. ¿Ya? Esto a nivel de quienes tienen menos calificación pueden hacer este tipo de trabajo, o a veces con mayor calificación, ¿cierto? Incluso médicos, o ahí en el caso del masajista tiene que saber, ¿no? Pero el tema es que como trabajador voy a estar probablemente menos protegido por el Estado, voy a estar en una situación un poco más de individualismo, y cada trabajador empieza a ser visto ahora como una empresa en sí. Cada uno de nosotros es una empresa que entrega un servicio, y entrega ese servicio ya sea de manera individual o lo entrega dentro de una empresa. Pero debe estar tenemos que estar menos predispuestos a tener ese trabajo que venga con mucha protección al empleo, que venga con mucha ayuda a través de ser trabajador. Ser trabajador creo que está empezando a perder el significado en sí, y empezamos a ser personas que cada uno en sí como persona es un proveedor de servicio. ¿Ya? Y ese servicio lo puedo entregar en diversos lugares. Puedo entregarlo de manera individual, como lo hago yo hoy como consultor, o puedo entregarlo a través de una empresa, como lo hice antiguamente en una fondos mutuos, o puedo también hacerlo en el sector público, como lo hice cuando trabajaba en el Banco Central o en Hacienda, y eso es como se va configurando. Ustedes tienen que transformarse cada uno en un prestador de servicio de excelencia. Ya no pueden esperar ser trabajadores y ser liderados, que alguien te vaya mostrando el camino. Uno tiene que ser de excelencia, tiene que en sus capacidades y en sus conocimientos entregar lo mejor de sí, ser lo mejor que uno puede ser, la mejor versión de uno mismo, y eso en parte te hace feliz a ti, pero además te pone en un buen lugar para ofrecer
tu capacidad a la sociedad y recibir una retribución por lo tanto. ¿Ya? Entonces creo que esta revolución que estamos viendo es hacia allá, hacia donde nos está llevando. Otro desafío enorme que estamos enfrentando es el problema de la distribución del ingreso. Y el problema de la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza no es solamente que en algún momento la gente se puede empezar a indignar, ¿cierto? Y el extremo es en la Revolución Francesa, en que, o la Revolución Soviética, en que el malestar respecto a lo que tienen aquellos que más tienen y la desconfianza, el desapego es tal que ya se rompe totalmente y se genera una confrontación total. Acá en Chile lo hemos vivido a través de la crisis social, ¿cierto? Que va junto a una crisis institucional en que empezamos a sentir que las instituciones del país no están funcionando en favor de la mayoría de las personas. Entonces empezamos a tener una crisis de confianza, empezamos a tener una crisis en la sociedad. Esto es un problema, por supuesto, es un problema muy grande en sí, que tenemos que abordarlo, entenderlo, entender que como sociedad somos una gran sociedad, somos un animal, por así decirlo, y por lo tanto no podemos entendernos solamente en parte, sino que tenemos que entender que tenemos que generar acuerdos y generar una cohesión social, lo cual es muy importante y ha estado detrás del éxito de todos los países que nosotros alguna vez miramos y admiramos, ¿cierto? Han tenido esta identidad que los permite funcionar como países. Pero más allá de eso, esto viene asociado a una fuerte deuda, que esa deuda se concentra en las personas de menores ingresos. O sea, tenemos un consumidor o una población cuyos ingresos son menores y que están más endeudados, y tenemos a los gobiernos, que son aquellos llamados a atender a estas personas de menores ingresos muy endeudados, mientras que una porción muy pequeña de la población se ha enriquecido y ha acumulado muchos activos y no tiene deuda. Y de alguna manera, uno de los problemas de esto, además del problema que veíamos antes de la desigualdad y lo que significa para la cohesión social, es que los consumidores tienen una carga muy grande y por lo tanto no pueden consumir. Y nosotros vivimos en un mundo donde lo que más hacemos es producir bienes de consumo y servicios para el consumo. Y si no hay nadie que los pueda consumir, se hace muy difícil seguir desarrollándose hacia adelante. Entonces, de alguna manera vamos a tener que resolver este problema de esta disparidad en la deuda. Una de las cosas que esto causa es que las tasas de interés sean muy bajas. Una de las cosas que esto causa es que la inflación sea muy baja, es que crezcamos muy poco. Y esto es un problema que ha enfrentado el mundo en esta magnitud muy pocas veces antes. Muy pocas veces antes. Y las soluciones no siempre han sido fáciles. Por lo tanto, tenemos que mirarlo como un problema objetivo y tenemos que pensar cómo solucionamos esto sin generar, ¿cierto?, los mensajes equivocados, porque tampoco podemos decirle a la gente, miren, endeúdese y después le perdonamos la deuda. Tampoco es ese la forma de abordar esto. Tenemos que ser bastante más creativos, pero es un problema que vamos a tener que abordar, que en nuestro país es bastante más pequeño que en otros países del mundo, como podemos ver ahí en la lista. Y tenemos otro tema, que cada vez vamos a hacer, van a ser menos las personas que van a estar trabajando por el número de personas retiradas. Si en el 2015 4 personas trabajaban para cada persona retirada, en el 2050 van a ser solo 2 y van a tener que mantenerla. Entonces vamos a ir experimentando un cambio demográfico en el sentido que más y más gente va a ir retirándose y va a hacer uso de sus fondos de pensiones, y menos gente va a ir produciendo el tamaño de la torta. Entonces tenemos que hacernos mucho más productivos, tenemos que solucionar este problema de la deuda, y acá tenemos
un desafío muy, muy grande, que el perdonazo no es la opción. Las opciones tienen que ser mucho más inteligentes que eso. Y por último, mencionar el tema de los conflictos geopolíticos. Es lo último que voy a decir y voy a ir terminando para no usar tanto tiempo. El tema como les dije, el tema de esto de la deuda abultada ya ocurrió antes y la solución fueron en general bastante dolorosas porque el problema no se enfrentó. Otro problema que tenemos, que está repitiéndose aparentemente, es este problema que en el siglo XVI, XVII y XVIII, el profesor Islas va a saber mejor que yo porque conoce muy bien la historia de la economía, tuvimos conflictos por las rutas de navegación. ¿Ya? Se desarrolló todo lo que es la navegación por el mar, y en la medida que había navegación por el mar, empezó a haber conflictos. Portugal, España, Inglaterra querían ser, ¿cierto?, dueños y manejar y controlar las rutas de navegación, y eso empezó a generar algo que se llamó el mercantilismo, en que cada país protegía su industria y su ruta de navegación. Muchos años después, estamos viendo algo que se asemeja, pero son las rutas de navegación por Internet. Y tenemos el tema de la navegación por 5G. Y gran parte del conflicto que estamos viendo entre China y Estados Unidos tiene que ver por quién domina la navegación por el 5G. Por lo tanto, este conflicto no va a ser un conflicto que se va a resolver de la noche a la mañana. Para aquellos que pensaron que se iba Trump y el problema se resolvía, no va a ser así, ni fue así. Por el contrario, la relación entre el nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, y el presidente de China no han sido de lo mejor, comenzando la nueva presidencia de Estados Unidos, no han sido de lo mejor. Por lo tanto, es algo que vamos a tener también con nosotros permanentemente. Va a ser este conflicto entre esta potencia emergente que quiere hacerse de las rutas de navegación global y la potencia que ya estaba establecida, que pensó que tenía garantizado esto para sí mismo, y no era así, y por lo tanto va a tener que luchar por este control. Y nosotros nos vamos a ver sumergidos entre medio. Lo voy a dejar hasta acá con este número de ideas para las preguntas. Bien, agradecemos la presentación del señor Igal Maguenzo. Ahora iniciaremos la ronda de preguntas realizada por los asistentes a nuestro webinar, liderada por nuestro decano, el señor Gonzalo Islas. Muchas gracias, Igal, por la presentación. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas por el chat. Muy interesante, gran cantidad de temas, gran cantidad de ideas, y yo quería partir preguntándote por un tema en particular que a mí es uno de los temas que me preocupa, tu referencia a estos nuevos empleos y a la idea de que en realidad vamos a dejar de ser empleados para pasar a ser vendedores de nosotros mismos de alguna forma, ¿no? Y te lo pregunto en relación a cómo nuestra legislación laboral, por ejemplo, bajando al caso de la economía chilena, en la práctica no se hace cargo de eso, porque tiene una concepción del trabajo que es distinta. Todo se basa en una cierta relación de dependencia que hoy día es más difícil de... ¿Cómo nuestra legislación tiene que adaptarse y cómo eso también de alguna manera entra en lo que va a ser la discusión constitucional de los próximos, que se va a dar en los próximos meses en Chile? ¿Hasta dónde tú ves, por ejemplo, que quienes están hoy día participando en las campañas y se están proponiendo como futuros constituyentes, se están pensando en una economía de futuro, más bien están pensando en una concepción quizás más de la revolución industrial, en términos de cómo se organiza la sociedad y las relaciones? A ver, yo creo que este tipo de cosas, los hechos se adelantan a las instituciones. O sea, las instituciones en general van a quedar rezagadas respecto a los hechos, porque adaptarse y adelantarse a cómo se va a organizar el mercado laboral es algo realmente de partida difícil, y segundo, es exigirle demasiado a los políticos de ponerse, adelantarse hacia donde ojalá les podamos exigir estar al día,
Con eso yo ya por lo menos yo me conformo, especialmente con los políticos que tenemos. Creo que en Chile vamos más atrás. O sea, en Chile todavía la gran mayoría de las personas trabaja, como decías tú, como en el contexto de la revolución industrial, como un trabajador en una empresa. Tenemos un problema que es la alta informalidad. La informalidad se va a empezar a confundir con el emprendimiento. O sea, es muy distinto que yo tenga mi consultora y trabaje y me mantenga, digamos, no tenga los derechos laborales ni nada. Eso es una cosa. Otra cosa es toda la gente que trabaja en sectores que podrían ser formales y se mantienen en la informalidad y por lo tanto están desprotegidos en términos de la ley laboral. En la pandemia fue bastante claro. Una de las grandes dificultades era cómo llegar a ese 30% de la población que no está en la formalidad y que pierde su fuente de ingreso y no tenemos cómo enterarnos que perdió su fuente de ingreso. ¿Ya? Entonces, y eso significa, creo yo, que no tenemos que los sindicatos, las organizaciones de trabajadores no dejan de ser importantes. Quizás cambian en su objetivo, cambian en su estructura, pero no dejan de ser importantes porque lo que muestra la experiencia internacional al menos es que en la medida que se permiten negociaciones colectivas más amplias y se le entrega más poder de negociación a los sindicatos, la informalidad cae, ¿ya? Que son el caso extremo, digamos, el caso alemán, ¿cierto? Pero hay casos intermedios, incluso cuando uno piensa en Estados Unidos, que es el país más flexible, ¿cierto?, por excelencia, están estos gremios o sindicatos de trabajadores en que tú, si quieres trabajar, tienes que pertenecer y es una manera de ir subiendo el salario mínimo en el sector más formal y que los trabajadores prefieran formalizarse frente a estar informales. Entonces, no es un tema fácil, es un tema que se cruza con otros temas, pero creo que acá, otra vez, uno tiene que empezar a adaptarse antes que la legislación y empezar a entender que los cambios van a ir más rápidos que los cambios legislativos. Y si cada persona va a hacer su empresa, tiene que empezar a pensar que cada persona tiene que procurarse su propia red de resguardo en caso que pase algo malo. Tiene que tener su red de apoyo y sus ahorros. Uno tiene que preocuparse de qué le pasa y estar consciente de qué le pasa si algo no sale bien, ¿cierto? Tenemos una enfermedad repentina en la familia, tenemos una crisis como la que estamos viviendo, es algo que también, sobre todo la gente más joven, con esto debe aprender que este tipo de cosas pasan, que de repente todo está bien y de pronto algo malo pasa. Y tenemos que estar preparados para eso y no podemos en ese momento mirar al Estado y decir, ayúdennos, ¿ya? Porque eso va a ser cada vez menos evidente. El Estado probablemente cada vez nos va a ayudar independiente, las ayudas van a ser más independientes de qué es lo que esté pasando y de quién soy yo, ¿ya? Ojalá tenga mejor acceso a salud, ojalá tenga una buena educación, ¿cierto? Ese es el tipo de ayuda que me da el Estado. Y quizás un ingreso mínimo garantizado en cualquier condición. ¿Ya? Eso es como hacia dónde están yendo las cosas. Yo no puedo en un momento decir, se me enfermó alguien, necesito que el Estado me ayude. No, yo tenía que haber previsto eso, porque me parece que no es. La pandemia incluso aceleró que cada uno se las arregla con sus propios recursos. Quiero decir acá, por ejemplo, en el caso de Chile, me parece un caso muy ilustrativo, el retiro de los fondos previsionales, el 10% famoso, es la política más individualista que yo he visto que se aplique en ningún país. Cada uno se arregla con sus ahorros. El que tiene ahorros, bien. Y el que no tiene, mala suerte. No tenía nomás. No hacemos algo solidario. El Estado no vino en ayuda de todos y nos entregó a todos. No, cada uno, cuando vimos que el Estado no reaccionaba, cada uno se las arregló solo. Entonces, me parece que la pandemia, que hay una tendencia cada vez a un mayor individualismo. La pandemia aceleró eso y tenemos que entendernos en ese mundo, ¿ya? Y en ese mundo tengo que ser excelente. Tengo que ser excelente y dar lo mejor de mí
porque no va a haber una empresa que me proteja, no va a haber un Estado que haga la cosa por mí. Eso ya no, cada vez está menos presente. Si antes estaba poco presente, me parece que ese proceso va incrementándose. Y sobre el mismo tema me llega una pregunta acá que lo relaciona con la educación. Nos dice lo siguiente: este dinamismo nos obliga a poner el autoaprendizaje al centro, pero seguimos enfrentados a un modelo educativo, particularmente la enseñanza básica y media, muy tradicional. ¿Cómo crees tú que debemos apurar este cambio? ¿Cómo hacemos para que temas como la programación, robótica o emprendimiento sean parte del currículum educativo de toda la sociedad? Sí, acá mira, aprovecho de decir que lo importante es muy importante saber lo que uno no sabe. Yo no soy experto en educación, ¿ya? Yo soy capaz de detectar que tenemos una falencia y que esa falencia es tremendamente importante. ¿Cómo hacemos esa revolución educativa? ¿Qué pasos hay que seguir? Hay gente que sabe mucho de educación, tenemos que escucharlos. Tenemos que ver la evidencia, sujetarnos a la evidencia. Tenemos que no escuchar a los que nos hablan desde la autoridad y decir, ah, esto se hace así, como que yo dijera ahora. No, ahora lo que tenemos que hacer es cambiar todo el sistema y hacerlo todo online y salir con un montón de cosas que suenan súper bien, suenan súper interesantes, pero no sabemos cuánto cuestan, no sabemos cómo se implementan, no sabemos cuánto demora en implementarse. Esto se aplica sobre niños que son de verdad, no son de un modelo, son niños de verdad, son los niños chilenos de hoy, hay que conocerlos. Entonces, yo, sobre todo, yo digo, mi respuesta es, no sé. Y mi invitación es a escuchar con detención a la gente que tiene buenos argumentos. ¿Ah? Escuchar no solo lo que dicen, si lo que dicen suena bien y si me gusta y si está de acuerdo con mis preconcepciones, que es normalmente lo que uno hace, ¿cierto? Escucha algo y dice, ah, sí, me suena, me gusta, porque yo así pienso, sino que escuchar y escuchar los argumentos, y para eso hay que saber entender, hay que saber expresarse, hay que saber el método, una metodología de pensamiento. Eso es lo que la universidad les tiene que enseñar a estos jóvenes y no tan jóvenes. En los tiempos de hoy me parece más importante que nunca tener una mente crítica, una mente analítica, una mente lo más científica posible. Me parece más importante que nunca antes en la historia, más útil que nunca antes en la historia. ¿Ya? Porque ahora ya muy poca gente se abandera. Antes uno decía, ya, yo soy del partido X, ¿ya? Y del partido X, yo confiaba en los líderes del partido X, y lo que los líderes del partido X dijeran, yo estaba detrás de eso, porque confiaba en ellos. Ahora ya eso no existe. Ahora cada uno piensa, mira, lo que dice el partido X en educación me gusta, pero lo que dicen en salud no me gusta lo que dice el partido Y. Y así, ¿ya? Y me parece que está muy bien, pero para eso se necesita tener una mente crítica, una mente abierta, una mente analítica, y estar una mente informada y capaz de decir lo que este tipo dice, me parece que está bien argumentado, y lo que este otro tipo dice me parece que suena súper bien, me encanta, pero no entiendo cómo se hace, no lo explicó, ¿ya? Entonces digo, sí, nosotros vamos a distribuir, le vamos a dar a todo el mundo, como hay una candidata presidencial por ahí, dice, vamos a restituir todos los fondos de pensión, yo voy a restituir todos los fondos, ¿ya? ¿Y cuánta plata es? ¿Y de dónde sale la plata? ¿Y cuál es la implicancia de eso para el futuro de las pensiones y de los que ahorran? Entonces yo no voy a querer ahorrar, porque yo sé que viene la presidenta y me va a poner la plata, ¿ya? Entonces, distinguir, me parece que lo más importante es poder distinguir ahí las propuestas, y en educación, sobre todo, ver que el candidato o la candidata esté hablando del tema. Si ignora el tema, significa que no estamos, lo más importante que tenemos que hacer, desde mi perspectiva por lo menos, lo estamos dejando de lado. ¿Por qué? Porque no tiene réditos inmediatos, ¿cierto? Inmediatos, no nos va a dar rédito inmediato, se demora, pero la revolución educacional, una revolución educacional que hubo en Chile fue el número de gente que atiende a la universidad, ¿cierto? Y en eso la Universidad de las Américas es un gran ejemplo de la cantidad de alumnos que pueden prepararse ahí y de la cantidad de alumnos cuyos padres no se educaron en la universidad, pero sus hijos van a tener padres educados en la universidad. Eso es un cambio muy grande. Y a veces cambios
que parecen pequeños son cambios muy grandes. Ya siempre se habla de partir en la educación básica, qué sé yo, pero no he escuchado la importancia de tener padres que hayan tenido una educación superior, ¿cierto? Y hayan tenido la oportunidad de esta experiencia. Entonces, yo otra vez, experto no soy, no sé, pero estoy escuchando las ideas y quiero escuchar las ideas y escucho muy pocas. Bueno, efectivamente en nuestra universidad la gran mayoría de los estudiantes son estudiantes que son primera generación universitaria y cuyos hijos efectivamente van a tener padres que estudian en la educación superior. También nos preguntan acerca de, bueno, en el último año han habido una serie de actividades que se han desarrollado fuertemente, ¿no? ¿Cuánto de eso crees tú que se va a mantener? Es decir, ¿cuántas de estas actividades o sectores que han tenido un fuerte desarrollo en la pandemia van a seguir? ¿O cuánto de esto es transitorio? Y por otro lado también nos pregunta, ¿cierto?, ¿qué va a pasar cuando la economía se abra? ¿Qué sectores pueden ser aquellos que muestren más dinamismo una vez que la economía vuelva de alguna manera a las condiciones o las formas de relacionarlo, de convivir, vuelvan a las condiciones que tenían en el año 2019? Uh-huh. Yo soy de los que piensa que no va a haber muchos cambios respecto a lo que era antes de la pandemia. Vamos a volver más o menos a lo mismo, ¿ya? Obviamente que hay cosas que sí van a haber cambiado. Por ejemplo, probablemente vamos a comprar más por internet de lo que comprábamos antes. O sea, hay ciertas tendencias que venían de antes que con la pandemia se aceleran, ¿ya? Mayormente todo lo que tiene que ver con nuestra relación con internet, ¿cierto? Entre esta reunión que estamos teniendo, esta presentación que se está haciendo por Zoom, quizás estas son un tipo de cosas que se van a mantener, nos ahorran mucho tiempo y hacen las cosas más fáciles. Probablemente como digo, vamos a comprar más por internet. Ya veníamos haciéndolo, pero ahora se va a pegar un salto. Entonces son tendencias que venían, que se aceleraron. Y en ese mismo sentido, más que actividades, también tenemos la distribución del ingreso va a haber empeorado durante la pandemia, ¿cierto? Que es algo que venía ya, una tendencia que venía antes, la pandemia la aceleró. Como digo, el individualismo me parece que era algo que estaba también aumentando antes de la pandemia y con la pandemia se acelera. Pero en términos de sectores me parece que no va a haber cambios muy profundos, no en nuestro país por lo menos. Me parece que volvemos más o menos al mismo lugar donde estábamos. Quizás, como digo, va a haber un poco más de trabajo para la última milla, ¿cierto? Los que tenían la cosa hasta la casa. Esos sectores se van a ver beneficiados y probablemente ese beneficio va a ser más o menos permanente. Y van a haber ciertos empleos o cantidad de empleos que se van a haber reducido. Muchas empresas van a haber recortado empleos y no los van a recuperar 100%, ¿ya? Pero me parece que es más en ese sentido y es una cosa más bien de tendencias que se apuraron que un cambio muy, muy importante. Muy radical. También nos preguntan sobre un punto que tú hiciste en la presentación acerca de la deuda. Dijiste que hay que ser más inteligente, hay que ser inteligente para bajar los volúmenes de deuda, sin caer en el perdonazo. ¿Cuáles son tus ideas al respecto? Porque la verdad es que no es un problema de fácil solución y más aún, al menos en el caso de Chile, la deuda pública ha ido aumentando bastante rápido en los últimos años. Sí, en el caso de Chile la deuda pública quizás me preocupa menos que la deuda de los hogares de ingresos medios. Según un estudio recientemente publicado por el Banco Central, los asalariados en Chile en promedio tienen que usar 25% de su sueldo en pagar deuda todos los meses, ¿ya? Lo cual es muy elevado. Y eso significa que hay familias que están en el 10% y hay familias que están en el 70%, en el 60%, 50%. ¿Ya? Significa que para esas familias, cuando tú les pasas dinero,
lo más probable es que lo que hagan es en gran medida reducir su deuda antes de consumir más. ¿Ya? Y si no consumen más, la economía no se mueve, no empuja. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una forma sí son los perdonazos. Los perdonazos significa no, por ejemplo, el crédito estudiantil, ¿cierto? Reducirlo de alguna manera. Por ejemplo, ahora se entregó a empresas pequeñas, se les entregó crédito con aval del Estado, aquellas que no pueden no pagan. ¿Ya? Va a ser mucho más fácil no pagar. La familia que realmente no puede pagar, no pague. Y me parece que el prestador, quien te presta la plata, tiene una responsabilidad en que le prestó a alguien que no puede pagar. Y por tanto, no es injusto que no le paguen. Y tiene que evaluar mejor a quién le va a prestar. Por supuesto que eso va a generar que el crédito sea menos disponible. Y por lo tanto, el Estado va a tener que ayudar en ese sentido con un montón de materias que son necesarias para la gente y que solamente pueden acceder a través del crédito. Y ahí empezamos a converger a ideas como el ingreso universal, ¿cierto? Que son ideas que están dando vuelta, que es una manera también de aliviar a las familias para que puedan tener ingresos, más ingresos, digamos, y puedan aliviar su situación crediticia. Una forma habitual con las que se resuelve este tipo de problemas es a través de la inflación. Pero eso tiene un problema, ¿cierto? Porque cuando suben los precios a inflación, en el fondo se supone que suben también los salarios, junto con la inflación. Eso es lo que debiese pasar. Y si suben los salarios con la inflación, el peso de mi deuda es menor. ¿Ya? Pero el problema que tiene es que de partida no siempre los salarios suben tanto con la inflación. Y segundo, que en general la inflación afecta más a las familias de menores ingresos y termina afectando a quienes quiso beneficiar. Entonces eso tiene un problema. Con inflación que no sea tan alta, algo de eso se puede ayudar, sobre todo con inflación de salario. Al final lo que tiene que pasar en alguna medida es eso, es que los salarios tienen que empezar a aumentar. Y otra vez, como digo, una de las formas que se resolvió eso en los años 70 fue entregarle más fuerza a los sindicatos, cosa que en las negociaciones colectivas se subieran los salarios, y eso terminó con mucha inflación. Entonces hay que ver cómo se hace para que los salarios aumenten sin que sea desmedido, sin que provoque inflación. Entonces, digamos, hay que meterle mucha cabeza a eso. Otra vez, no quiero tirar ideas así, verdades al vuelo. Hay gente que es especialista, digamos, en temas tributarios y en temas de mecanismos de distribución. Hay que escucharlos, hay que ver que lo que digan hace sentido, no solo suene bien, sino que además haga sentido, pero tenemos que movernos en esa dirección. Aquellos que desconozcan el problema y digan, mira, se endeudaron, problema suyo, ¿cierto? Sabía lo que estaba haciendo, bueno, eso, perfecto, muy bien, muy bonito, pero sigue siendo un problema, no deja de ser un problema. Y tenemos que atacarlo, me parece que con todos estos frentes más o menos al mismo tiempo. También tenemos preguntas relacionadas a un tema que tú tocaste al inicio de la presentación, y que esta idea de potenciar aquello que ya tenemos. En el fondo, exportar cobre no está mal, porque hay un montón de tecnología y un montón de procesos que muchas veces no vemos y que sin embargo tienen un potencial de innovación y de creación de valor enorme. ¿Y por qué crees? Pero en Chile, sin embargo, pareciera ser, y esta es una opinión personal, que está muy imbuida en mucha gente y líderes políticos la idea de que esta concentración de las exportaciones mineras está mal. Es algo que deberíamos cambiar a toda costa. ¿Cómo uno avanza en cambiar esa mentalidad y en reconocer que la exportación de recursos naturales finalmente es una actividad
involucra un nivel de sofisticación que es mucho mayor que el de lo que la mayoría de la gente, y me incluyo, creemos. El mismo caso de la cereza apunta a lo mismo. Sí, bueno, hay que ver primero que nada la evidencia, ver qué grado de sofisticación esconde todo esto, de todas estas producciones que de buenas y primeras parece como hacer hoyos en la tierra y tirar y mandar la tierra para afuera. Y segundo, que tenemos que entender que también estamos compitiendo con otros países y que tenemos que competir ahí donde somos fuertes. Por ejemplo, se me pregunta mucho por qué nosotros exportamos el cobre e importamos los cables, ¿ya? Lo cual es bastante como que es casi de sentido común. Si ya hacemos cobre, hagamos los cables, que agrega más valor que sacar un hoyo, sacar la tierra, hacer un hoyo en la tierra y mandar la tierra para afuera, y después otros, en particular los chinos, son los que hacen el... Pero la verdad es que los chinos son tan eficientes en hacer los cables que nos sale más barato comprárselos a ellos que hacerlos nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer cables baratos? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que hacer justo cables? Mandémosles el cobre, que ellos hagan los cables, y nosotros lo que nos dedicamos es a mejorar nuestros servicios para la minería, ¿ya? A nuestra logística para la minería. Porque ellos no pueden hacer eso, porque ellos tendrían que estar acá para hacerlo. Ahí tenemos mucha competencia. Entonces la pregunta es cómo transformamos eso en el caso, por ejemplo, de Finlandia, ¿no? Que Finlandia Nokia era una empresa forestal, y parte de lo que tuvieron que hacer, digamos, como empresas forestales es desarrollar estos sistemas de comunicación de larga distancia y que después derivaron en los teléfonos celulares, y Nokia se transformó en una de las empresas de teléfonos celulares más importantes. ¿Cómo nos pasa eso? Bueno, eso de repente pasa, pero tenemos que estar ahí, ¿ya? Eso de repente, es igual que en los negocios, igual que en la vida, uno está haciendo cosas y de repente tiene suerte, y lo que uno está haciendo es justo lo que se necesita. Y a veces no tiene suerte, ¿ya? Pero para ganarse la lotería hay que comprar boletos. Entonces lo que tenemos que estar haciendo es entregar servicios a la minería, servicios de ingeniería, servicios de logística, son miles de cosas, o sea, incluyendo que los campamentos mineros hay que organizarlos, tienen que comer los mineros, requiere un nivel digamos, de ingeniería que no es menor. Bueno, tenemos que hacer eso, tenemos que educarnos cada vez mejor para ser cada vez mejores ingenieros, y de repente ese mismo conocimiento va a servir para otras cosas. ¿Ya? Si lo hacemos bien, somos excelentes, vamos a terminar usando eso para otras cosas. Lo mismo con lo que es la agricultura, ¿ya? ¿Cómo convencer a los políticos que la agricultura es un proceso sofisticado? Con evidencia nomás. Pues sí, es que otra vez suena tan bien que queremos hacer semiconductores y queremos diseñar software suena súper bien, pero estamos compitiendo con los gallos más genios en esto y que tienen un montón de experiencia, que llevan años haciéndolo y que están todos juntos en Silicon Valley, están en Suecia, están en Israel, ¿ya? ¿Cómo vamos a competir con ellos? Qué difícil. Suena bien, pero nos pone en un lugar difícil. Yo quiero que me lo diga no un político, que me lo diga alguien que lo hizo, ¿ya? El gallo de Corner Shop me diga se puede. Perfecto. Pero, ¿qué es lo que hizo Corner Shop para llegar a ser Corner Shop? Me imagino que no estaba pensando necesariamente en eso, sino que una cosa lo llevó a otro, y finalmente terminó haciendo ese tipo de actividades. Me parece que las condiciones están dadas, que uno tiene la posibilidad de hacer cosas y que depende mucho de uno de ser excelente. Y si uno es excelente, está comprando boletos. Está comprando boletos en la lotería para que de repente tenga la suerte que las cosas le salgan bien. Si uno quiere siempre pensar que debiese estar haciendo otra cosa para tener suerte, que la suerte no juega un rol, sino que realmente estamos haciendo las cosas equivocadas, entonces nos vamos a dar vueltas en eso y vamos a hacer políticas que no van a empujar para adelante nada. La nueva gran cosa en Chile, el nuevo gran sector, digamos, que se está tratando de promover es el hidrógeno verde, ¿ya? Otro sector muy asociado al recurso natural.
porque tenemos ventaja en lo que es energía renovable. Eso lo tenemos acá. Y energía hidrógeno y energía verde, hidrógeno verde no es algo poco sofisticado. Vamos a tener ahí ingenieros trabajando, vamos a tener, y que de repente eso mismo también va a servir para otras cosas. Entonces yo por lo menos soy más de esa idea, de potenciar lo que tenemos, de las características que tenemos, y lo que tenemos que hacer es formar a nuestra gente para que logren sacar el máximo provecho de eso que tenemos. Bueno, de hecho esa era una de las preguntas, que cómo las universidades pueden ser parte de este proceso, pero creo que ya... Las universidades son aquí fundamentales, por supuesto que los colegios son fundamentales, las universidades son más que fundamentales. O sea, las universidades tienen una responsabilidad tremenda de hacer lo más que pueden por sus alumnos, porque la diferencia va a ser demasiado grande. La diferencia ya es demasiado grande, cada vez va a ser demasiado grande. Haber formado buenos alumnos va a hacer mucha diferencia respecto a haber formado alumnos mediocres. ¿Ya? Entonces, exigirles a los alumnos y motivarlos sobre todo y hacerles ver lo importante, que es muy difícil, sobre todo en pregrado o primer año, ¿no es cierto? El alumno entra y lo único que quiere es que sea lo más fácil posible, ver Instagram. Es una tarea muy, muy compleja. Señor decano, no lo envidio en su desafío, pero la diferencia que pueden marcar es gigantesca en la vida de cada persona y en la vida del país en general. Oye, tenemos dos preguntas, las últimas dos, porque ya estamos un poco pasados del tiempo. La un primera, segundo que voy a conectar el computador. Voy a, ¿cómo se llama? Porque se está acabando la batería. Ya, dígame. Uno nos pregunta sobre las instituciones, sobre la institucionalidad chilena en el contexto actual. Que de alguna manera, me imagino, se relaciona también a toda la discusión que tenemos hoy día con respecto a nuestro marco institucional base, que es la Constitución. ¿Cómo crees tú que esto puede afectar o cuáles serían para ti los temas que deberían estar presentes en esta discusión y que quizás hoy día no se están diciendo? Algunos de ellos ya los han mencionado, pero quizás hay otros más que te gustaría compartir. Mira, no, me parece que los temas que se están abordando con respecto al proceso constituyente en general me parece que son los correctos. Yo creo que la Constitución no va a resolver ningún problema. Ojalá sí lo haga, ojalá no resuelva ningún problema. La Constitución lo que nos da es el marco de cómo resolvemos los problemas, ¿ya? Cómo organizamos el Estado, qué pasa si alguien necesita si tiene un litigio, quiénes son los jueces, quiénes resuelven, cómo se resuelve, etcétera. Pero al final tienen que ser los políticos los que decidan cómo se hacen las cosas y qué cosas realmente se hacen. Uno de los problemas que teníamos con la Constitución anterior es que nos daba muy poco espacio para poder hacer cosas. Dejaba a los políticos muy apretados. Entonces queríamos hacer reformas y la cuestión entre que se enredaba en el proceso legislativo, entre que el presidente, el Congreso, vuelve al Congreso, y después el Tribunal Constitucional, y después, al final era muy difícil, había muchos cambios que se hacía muy difícil hacerlo. Esta Constitución ojalá nos permita hacer más cambios, pero no nos libera, que finalmente van a ser los políticos los que van a tener que decidir los cambios que realmente se hacen. Me parece que mucha gente va a estar decepcionada que la Constitución no va a haber cambiado mucho nada, ¿ya? Porque la Constitución no te puede decir, hágalo así. No queremos tener, por ejemplo, el tema de las AFP. No más AFP, no. La Constitución dice que no puede haber más AFP. Y el día de mañana nos damos cuenta que ese era el mejor sistema y no podemos volver atrás porque tenemos la Constitución. No, lo que queremos es que la Constitución diga, los políticos van a decidir cuál es el sistema de pensiones y cómo es. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar al día después de la Constitución? El sistema de pensiones va a ser el mismo. No va a haber cambiado nada, no van a haber mejorado las pensiones, no va a haber mejorado las viviendas, no va a haber mejorado la educación, nada de eso va a haber mejorado con la Constitución. Pero le va a dar más espacio a los políticos para poder... Entonces, lo que
los cambios institucionales que tenemos que hacer en Chile, que son muchos y muy importantes, recaen mucho más en los políticos que en la Constitución, mucho más. Y los políticos son los políticos que tenemos, nosotros los elegimos, nosotros los escuchamos, le hacemos caso, no le hacemos caso, eso somos nosotros. Entonces tenemos que seguir empujando por ese lado de tener conversaciones y de poder entender qué es lo que queremos, pero cambios institucionales tienen que haber. Creo que en Chile, yo por lo menos pienso que tiene que haber una revolución en educación, muy difícil, hay que hacerlo. Segundo, hay que hacer una revolución en el aparato estatal. Tiene que funcionar muy distinto el aparato estatal para lo que viene y para poder entregarle a las personas servicios de calidad, ¿ya? Para que yo voy a hacer un trámite, necesito algo del Estado y eso ocurra de manera expedita, rápida, eficiente, ¿ya? Tiene que cambiar revolucionariamente el aparato estatal. Tercero, el sistema de salud tiene que mejorar, ¿ya? No creo que necesitemos una revolución. Siempre el sistema de salud parece insuficiente. Siempre va a parecer insuficiente. Es porque siempre es insuficiente un sistema de salud público. Y eso pasa no solo acá, pasa en todos lados. Pero cuando miramos la capacidad que ha tenido el sistema de salud para hacerse cargo de la pandemia, la capacidad que ha tenido el sistema de salud para la vacunación, la esperanza de vida que tenemos los chilenos gracias a que tenemos acceso a este sistema de salud, nos damos cuenta que tenemos algo que no es malo, ¿ya? Hay que mejorarlo. Eso es lo que hay que hacer, hay que mejorarlo. Tenemos problemas en los tiempos de espera que sea. Entonces, para mí son los tres grandes temas. Necesitamos tener gente sana, con educación y un Estado que facilite las cosas, un Estado bueno, un buen Estado. Si empujamos esas tres cosas en términos de los políticos, quizás se me quedan otras que son, eso no desplaza que haya otras que sean muy importantes. Por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿no? No podemos dejarlo de lado. Pero me parece que ahí está bien marcado lo que hay que hacer, no es tan difícil, no es tan revolucionario. Me parece que si hacemos una revolución en educación, en el Estado y una mejora importante en salud, vamos a tener un país que vamos a poder agrandar la torta de buena manera, vamos a estar todos mucho más unidos en ese esfuerzo y después con eso podemos pagar mejores pensiones, podemos ir al rescate de la gente que queda desvalida por algún otro problema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que esos son los tres ejes donde yo me gustaría ver a mi candidato empujando con fuerza. Y en términos de la conclusión, me parece que, en general, me parece que la discusión está bastante bien orientada. Yo, por lo menos, lo que he escuchado, me parece en general la gran mayoría de los candidatos me parece que por lo menos están pensando bien en lo que se puede cambiar y no cambiar, y no esperemos mucho. No esperemos que la Constitución en sí cambie al país. Y la última pregunta, que la suscribo más plenamente porque es algo con lo cual muchas veces hemos conversado. Un último autor o libro que te dio una mirada completamente nueva sobre algún tema y que te hizo cambiar completamente de opinión. ¿Qué le recomendarías leer? Me encantó, esto es como ay, no sé si lo tengo acá. Hay un libro de hay, por mencionar libros nuevos, ¿no? Pero un libro que se llama Crisis, de Jared Diamond. Crisis de Jared Diamond, se escribe Jared Diamond, que es un libro que muestra la experiencia de varios países que han estado en situaciones de crisis sociales importantes y en algunos casos esas crisis las han resuelto de buena manera y en otras ocasiones esas crisis han derivado en una ruptura social muy grande. Y a través de estos casos que el autor analiza, él tiene un listado como de, no sé, creo que son 12 puntos que se tienen que cumplir para que la crisis se resuelva de buena manera. En ese listado me parece que Chile hoy cumple con uno de los 12, que es que sabe que está en crisis, lo cual es muy importante.
¿ya? No todos los países que entran en crisis saben que están en crisis o lo enfrentan, nosotros lo enfrentamos. De ahí hay un montón de cosas que debiesen cumplirse que me parece que en Chile no las estamos cumpliendo. Pero ese libro me hizo pensar el tema de la crisis social que estamos atravesando de una manera un poco distinta. Y ese mismo autor tiene otros libros que son, bueno, el más conocido es, tú sabes, es Guns, Steel and Germs, es Armas, Hierro y Gérmenes, o algo así de traducirse, ¿no? Que es una mirada a la historia de la humanidad que me parece bien interesante a través de la pregunta de por qué los europeos conquistaron América y no los americanos conquistaron Europa, ¿ya? Y se pregunta, digamos, pasa por todas las posibles hipótesis, ¿no? Desde que haya diferencias de inteligencia, cosas así, o que unos hayan partido antes y otros hayan partido después. Me parece un libro muy interesante, pero ese es más antiguo y menos atingente, ¿no? Es como un poquito más volado. Pero más atingente me parece este de Crisis, me ayudó bastante a tratar de entender. Y este señor, Jared Diamond, además, hace un paralelo entre las crisis de los países y las crisis personales. Cuando una persona entra en crisis y dice, ¿qué hago de mi vida? Bueno, hace un paralelo que también es entretenido. Y está el caso, entre los varios casos que hay, está el caso de Finlandia, que ahí entendemos por qué Finlandia es como es, no es una cosa fortuita. Partió de una crisis muy severa en la Segunda Guerra Mundial, en que quedaron entre los aliados y los soviéticos, medio aislados. Habla de Japón, y habla también de Chile, en la transición, en todo lo que fue la transición hacia la democracia. Yo le escribí al señor Diamond, le pedí que a raíz de ese libro nos otorgara una conferencia y me dijo que estaba muy bueno. El señor ya tiene como 80 años, yo creo, está muy viejito ya. Él es profesor de la universidad de UCLA. Es de UCLA. De UCLA, sí. Muy bien, Igal. Oye, muchas gracias por el tiempo. Creo hablar en nombre de todos los participantes, ha sido súper interesante y esperamos contar contigo en una futura ocasión. Gracias. Nos ha llenado de nuevas ideas, también de tareas en relación a la formación de nuestros estudiantes y también de grandes desafíos. Así que, y este va a ser un año sin duda de grandes desafíos para la economía chilena, para cada persona en particular, también a nivel de la sociedad. Así que ha sido un gusto tenerte acá. Nuevamente muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Igal, y muchas gracias a todos quienes han participado hoy día. Esperamos tener más actividades. Esta es nuestra inauguración de actividades académicas. Nuestro objetivo durante el año es seguir teniendo otros invitados como Igal Matienzo para seguir conversando acerca de los temas que son relevantes para la sociedad chilena y para el mundo de los negocios y también, cierto, de la actividad de la ingeniería. Muchas gracias, Igal, y muchas gracias a todos.